el ingeniero Guillermo. ¿Cómo está? Buenos días, Alondra, buenos días con todos, estoy muy bien, gracias, un gusto verte y bueno, y a todos los que nos escuchan. Bien temprano. Como siempre, el pescador tiene que levantarse tempranito, si no, no hay pescado. Ya a esta hora ya están desayunando. Ya están desayunando, ya han regresado de sus faenas, los que hacen faenas diarias, así que ya están sentados con el pescadito. ¿Ya desayunó? Sí, ya desayuné, pero no pescado. No pescado. No, todavía falta. Los sábados hay que desayunar pescado, ingeniero. Cebollado, un ceviche, un pescado frito. Pero vemos que los dos estamos bien vestidos de azul, ¿no? Claro. Pues, el azul sostenible. Azul sostenible, el nuevo color que hay en el mundo. Así es, perfecto. El azul es el mejor color, ingeniero. Sí, así estamos. Vamos a usarlo. Así es, qué bueno que nos estén acompañando. Recuerden nuestras redes sociales Azul Sostenible, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y también estamos transmitiendo en vivo. Y hay que aclarar también que en Twitter tenemos algunas encuestas que ya nuestro equipo colocó desde ayer para que usted participe y ver si conoce también sobre el ecosistema marino y algunas cuestiones. Yo estoy aprendiendo también de estas encuestas. Respondí, no sé si es la respuesta correcta. Vamos a calificar ahora. La idea es justamente, pues, uno de los objetivos de este programa es mostrarle a las personas qué es las definiciones, qué es el océano, cuáles son los criterios que se utilizan, cuáles son las especies, así que todos vamos a ir aprendiendo, yo también. Así es. Y recordemos que el programa pasado tuvimos al viceministro, que le dije vicepresidente. Al vicepresidente, bueno, todavía no. Viceministro de Acuacultura y Pesca, que estuvimos hablando sobre el tema de Galápagos y ahí nos pudo conversar un poco de la situación. Sí, nos aclaró algunas cosas importantes ya desde el punto de vista del gobierno, lo que se está haciendo, lo que ellos... es bueno que nos hayan informado qué es el ordenamiento pesquero en alta mar, cómo se manejan las pesquerías de calamar, de atunes, las organizaciones pesqueras, que hay un manejo sostenible, que hay mucho por hacer, no está todo hecho. Y sobre todo lo que está pasando con la flota pesquera china. Con la flota pesquera china y también aclarándonos que no es que estaban en la reserva marina, están a 200 millas y que aún así, pues de todas maneras, estas pesquerías tienen controles, tienen monitoreos y tienen que mejorarlas aún más. Nosotros no estamos contentos como Ecuador de que algunas flotas extranjeras, no solo la de China, la de Japón, Corea o de cualquier bandera en realidad no tenga un monitoreo completo, y Ecuador va a liderar justamente esos procesos de cambio para que se mejoren estos controles y monitoreos que van a ayudar a las bases científicas y a tomar mejores medidas de conservación. Perfecto, ingeniero. Y también hoy, obviamente, vamos a tener a otro invitado, Pablo Guerrero, director de Conservación Marina de la WWF, para hablar sobre estos temas también. No lo vamos a presentar todavía. Todavía no lo vamos a ver, porque ya lo dijimos. pero lo vamos a tener para conversar, porque hay muchos temas interesantes precisamente sobre esto. Y ahora sí, vamos a las noticias, Guillermo, que también son interesantes los temas que debemos anunciar, ¿no? A nivel internacional y nacional. Así es. Comienzo diciendo que un artículo de La Voz de Galicia pregunta si ¿podrían ser los océanos esa gran despensa de donde sacar alimentos para una población de 10.000 millones de personas en el 2050? Bueno, Vidar Helse, representante del gobierno noruego para los océanos en los paneles de cambio climático, está convencido que, erradicando la pesca ilegal, planificando el océano y realizando una gestión eficaz y sostenible de los recursos, hay una oportunidad para aumentar un 20% de las capturas por pesca. Así es. Por otro lado, la FAO es otra de las instituciones que miran al océano como parte de la solución a la necesidad de alimentos, subraya Manuel Baranch de FAO. Si fallamos en la gestión sostenible, vamos a fallar en la hora de contribuir a la mejora nutricional del planeta y a la obligación moral para eliminar el hambre y la pobreza. De la misma manera, si la acuicultura sigue creciendo al ritmo actual de un 7% al año, para el 2040 se podrían alcanzar los 600 millones de toneladas, suficiente para cubrir el déficit de alimento que se calcula de aquí a 30 años. Esto usando un 4% de la superficie del océano, mientras que la agricultura usará el 60% de la superficie terrestre. Interesante dato. Hay esperanza. Claro, hay mucha esperanza y justamente lo que pretende este programa, enseñar la importancia del océano. Mira cómo se está diciendo a nivel mundial lo importante que va a ser para proveer alimentos en el 2050, porque si no va a haber déficit. Pero además un dato interesante, que en el caso de la acuacultura, solo con el 4% de la superficie del océano se puede generar esta alimentación, mientras que la agricultura necesita el 60% de las superficies terrestres. Importante para que nuestros oyentes conozcan estos datos
sobre la importancia del océano. Y ahora vamos a otro tema, es la minería en alta mar, que sería una nueva amenaza para los fondos marinos, pues organizaciones pesqueras y la propia Unión Europea han pedido una moratoria de 10 años. Argumentan que previamente es preciso estudiar los impactos potenciales que la actividad minera puede tener sobre la biodiversidad marina. Ecologistas advierten que tendrá enormes efectos sobre la biodiversidad marina en un ambiente muy poco conocido, pudiendo afectar a toda la cadena trófica y amenazando incluso la productividad pesquera. Sí, además que la destrucción o extinción de especies provocadas por la minería submarina podría impedir el descubrimiento de nuevas medicinas asociadas a formas de vida de las profundidades oceánicas. Sin ir más lejos, el test de COVID-19 se desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio hallado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso. Mira, este es un tema muy interesante de explorar. Ya se está hablando de estudiar los fondos marinos, de aprovechar mejor los recursos mineros, pero hay que tomar en cuenta la biodiversidad marina. ¿Para qué nos sirve mejor? ¿Para la industria de la medicina? Yo creo que hay mucho que debatir a futuro sobre este tema. Claro, es que van a haber posiciones en contra y a favor, ¿no? Porque estamos viendo que, por supuesto, hay que proteger la biodiversidad marina, pero también los estudios y la minería puede evolucionar en muchas actividades que nos pueden ayudar en los seres humanos, tanto en la medicina, la tecnología, sobre todo. Claro, ¿no? mira, la biotecnología marina, que es un campo todavía que está en desarrollo en otros países, aquí estamos en cero. Son temas que es necesario ir investigando y desarrollando. En el caso de nuestro océano, en nuestro mar adyacente o nuestra zona cercana a la costa, pues hemos tenido la explotación del gas del Golfo. Ya se están aprovechando algunos recursos, pero en todo caso hay otros recursos que hay que mirarlos con mucho cuidado. Así es, pero bueno, vamos a ver qué va a suceder en los próximos años. Vamos con la última noticia que tenemos hoy, es que Luigi Benincasa, titular de la Asociación de Atuneros del Ecuador, ratificó la oposición de este sector a la posibilidad de la ampliación de la reserva marina de Galápagos a más de los 40 millas. Mira, Benincasa dice que esa es la famosa área de amortiguamiento que tanto están pidiendo los señores en Galápagos. Y esta área de aquí es muy rica en pesca para nuestra flota ecuatoriana. No le vamos a quitar la oportunidad de los recursos a las flotas extranjeras. Le vamos a quitar la oportunidad al 30% de lo que pesca en esa área la flota atunera ecuatoriana. Veo una campaña terrible para conseguir la ampliación de la zona de la reserva de Galápagos a cualquier costo. No importa si se llevan por delante otra industria muy generosa. No les importa ampliar y entregar la soberanía a una ONG para que otros vengan a hacer controles en la zona económica exclusiva. El representante del sector atunero expresó que no están en contra del uso sostenible de los recursos y que más bien se deben usar los mecanismos más adecuados para seguir sosteniendo y conservando las especies. De hecho, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, de la que es parte Ecuador, tiene varias regulaciones al respecto. Una pregunta, y obviamente tenemos también al invitado para hablar de este tema, pero Guillermo, área de amortiguamiento, ¿qué es eso? Bueno, lo que se está hablando es ampliar la reserva marina y afuera, fuera de esa área marina, crear una zona de amortiguamiento, una zona donde podrían haber algunas actividades cercanas a la reserva, pero sería una ampliación adicional a lo que posiblemente está pidiendo algunas organizaciones de gestión ambiental. Así que la idea es tener los puntos de vista de varios actores en este tema. Hemos tenido el punto de vista de la autoridad, hoy día vamos a tener el punto de vista del representante de una ONG muy importante como es el Fondo Mundial para la Naturaleza, a través de Pablo Guerrero. Vamos a la próxima semana, ya nos ha confirmado su presencia aquí Bruno Leone, que es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, ver también el punto de vista del sector industrial y traer todos estos puntos de vista para que la gente tenga una opinión clara o unos criterios claros de lo que se está debatiendo, ¿no? De hecho, ya hay una mesa de conversación que se ha iniciado entre la industria y las autoridades de Galápagos para construir algo positivo para el Ecuador. Perfecto, ese es el tema también uno de los temas que vamos a tocar aquí hoy en el programa. Recuerde que hay encuestas en Twitter, usted puede responder y también nos ayuda a conocer si usted
también saber sobre los temas que estamos tocando en el programa Azul Sostenible. Y también los invito a realizar preguntas en Facebook, sobre todo en nuestro en vivo, para saber cuáles son sus inconvenientes, sus preguntas, si está a favor, en contra de lo que nosotros estamos hablando, porque también tenemos al invitado y a Guillermo que puede responder a todas sus interrogantes. ¿Qué les parece si nos vamos un corte y al regreso empezamos la entrevista? No se vaya, recuerde que esto es 1350 AM y en las redes sociales Azul Sostenible. Está en los controles y nosotros aquí en la cabina de Teleradio 1350. Volvemos, este es su programa Azul Sostenible y como lo decíamos al inicio, vamos a conversar con Pablo Guerrero, director de Conservación Marina de WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Bienvenido, Pablo, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a usted, Alondra, a ti, Guillermo, por la gentil invitación. Ya, acérquese un poquitico, ahí está, el micrófono para escuchar todo, porque tenemos muchas preguntas y sobre todo voy a empezar, Guillermo, usted sabe que yo necesito saber sobre estos temas. Me preocupa, pero está bien, está muy bien. Está bien. Aquí va, Pablo, ¿cuál es la postura de WWF ante la presencia de los barcos chinos en Galápagos? Estaba leyendo algunas informaciones que ustedes estaban compartiendo. ¿Creen que la presencia de esta flota perjudica de alguna forma la biodiversidad marina y la sostenibilidad de los recursos, etcétera? Lo que nos preocupa es la presencia cercana a un patrimonio natural de la humanidad, como son las Galápagos, ¿no? Tanto su parque terrestre como su reserva marina, ¿no? Son patrimonio natural de la humanidad y es un sitio icónico, ¿no? Para la conservación marina a nivel global, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una flota que se encuentra en el corredor marino internacional, ¿no? Fuera de las zonas económicas exclusivas, tanto de las Galápagos como del continente, es una flota que no tiene monitoreo, no tiene control, no tiene observadores a bordo, a diferencia de otras flotas pesqueras que operan en aguas internacionales, ¿no? Entonces, cuando uno está allí visible porque los sistemas estos de monitoreo satelital los muestran la ubicación de las naves, pero sin alguien a bordo, una cámara o un observador mirando las actividades del día a día, ¿cómo saber qué es lo que está sucediendo en realidad? Eso nos preocupa. ¿Y por qué esta no tiene observador? ¿Por qué falta entonces que se tomen medidas, no sé, tal vez de algunas autoridades para que haya algún observador? Esto es competencia de los organismos regionales de la ordenación pesquera, ¿no? En este caso se trata, ya ha informado el ministro de Defensa, que se trata de una flota que pesca calamar, ¿no? Con un arte de pesca que se denomina línea potera. Es un arte de pesca que en realidad no tiene impacto sobre el ecosistema marino, a diferencia de otros artes de pesca que sí lo tienen o son impactos diferentes. Este de acá no. Pero el asunto está en que la OROP del Sur, la Organización Regional del Pacífico Sur, recientemente creada, si mal no recuerdo, unos 5 o 6 años, un poquito más bueno, tiene poco tiempo de creada en relación a la CIA, que tiene desde 1949. Claro. Entonces, lo que nos preocupa es que a ese nivel, a nivel de los organismos regionales de ordenación pesquero, en este caso la OROP del Sur, no se han tomado las medidas adecuadas para que estas flotas, ¿no?, que operan pescando calamar, ¿no?, no estén convenientemente monitoreadas. Y es allí donde los gobiernos, partes de esa OROP y las organizaciones de la sociedad civil, la industria interesada en estos temas, debe presionar adecuadamente a estos gobiernos, especialmente estas flotas asiáticas que operan embarcaciones a larga distancia. Y me refiero a China en primer lugar, pero también están otras flotas, ¿no? Japón, Corea, Taiwán, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que corregirse, pero es en las OROPs, ¿no? Allí es donde se deben debatir y decidir estos temas, y ahí es donde Ecuador, que es parte de esa OROP, es miembro de esa OROP, debe presionar a través del señor viceministro de Acuacultura y Pesca, por ejemplo, ¿no?, que es el jefe de la delegación, y obviamente de la industria interesada, ¿no?, porque hay unas asimetrías tremendas en relación a cómo se manejan esas flotas asiáticas y cómo, por ejemplo, se manejan otras flotas. La flota ecuatoriana de cerco industrial es un buen ejemplo, ¿no?, que
muchos controles, ¿no? Quiere decir que hace falta que los esfuerzos sean más contundentes y más necesarios para conservar toda esta zona que obviamente nos compete a nosotros, ¿no? Se necesita más esfuerzos. Más esfuerzos y más presión, ¿no? Más acción coordinada, ¿no? De parte de la masa afectada, llamémoslo así, en este caso los estados costeros del Pacífico Oriental, que son miembros de la OROP del Sur, porque estamos hablando solamente de calamar, ¿no? Claro. En este caso de la OROP del Sur, ¿no? Para presionar, ¿no? Como región, ¿no? Porque estamos hablando de que son los recursos de esta región, a estos países que vienen desde muy lejos, ¿no? A capturar los recursos. Y aquí hay presión, y aquí hay manejo, aquí hay control, ¿no? Estas flotas, y China, lamentablemente hay que nombrar a China, ¿no? China en África, ¿no? O en Asia del Sur, hace barbaridad y media, ¿no? En realidad, ¿no? Porque tienen tratados, ¿no? Con países que no tienen la capacidad, en África, por ejemplo, ¿no? Tienen tratados con países africanos que no tienen la capacidad de control, que sí, en cierta medida tenemos otros países, ¿no? Por ejemplo, acá el Pacífico Oriental. Y allá, a pesar de los tratados, los convenios para hacer pesca en las zonas económicas exclusivas, se hace barbaridad y media. Y eso hay que corregir. Guillermo, a ver, ¿qué usted piensa? Porque durísimo, yo conozco... No, yo creo que con Pablo compartimos muchas cosas, y una de las cosas que primero quiero decir es que en la Organización Pesquera del Sur se estudia el calamar, se estudia el jurel, se estudia ya la pesca de profundidad, que no se da en este lado del Pacífico, sino en el otro lado del Pacífico, y es una organización que tiene bases científicas para ir construyendo sistemas de manejo de todas las especies, ¿no? Lo primero que se ha concentrado es en el jurel. En segundo lugar está el calamar gigante. Los científicos están estudiando o presentando a los gobiernos todos los años sus resultados, sus avances. Hasta ahora el calamar gigante pues no se ha determinado que hay indicios de sobrepesca, pero todavía falta mucho en medidas de conservación, en monitoreo. Con eso compartimos con Pablo y con otra gente de la industria y del gobierno, que tanto en las pesquerías de atún como de calamar, como de la pesquería de palangre sobre todo, que es la mayoría de bandera asiática, deben cumplir con un 100% del monitoreo. Este monitoreo ayuda a controlar, pero también ayuda a recoger información importantísima para los estudios de las especies, que nos ayuda a comprender mejor cómo se comporta la dinámica poblacional de cada una de ellas, y que es muy complejo porque son especies altamente migratorias. Yo le quería preguntar a Pablo la visión que tiene WWF Ecuador, o del mundo, porque ustedes son la organización más grande del mundo de conservación. ¿Cómo ven ustedes esta relación de la organización con la pesca sostenible, con el sector pesquero? Porque ustedes están sentados con nosotros en el sector industrial y en el mundo han demostrado pues hacer varios trabajos con varios países, y cómo es la filosofía de una organización de las características de WWF ante una actividad pesquera que tengo que reconocer que siempre ha sido criticada porque es una actividad extractiva de recursos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha sido esa decisión de sentarse con la industria a desarrollar un manejo sostenible? A ver, es parte de la misión de WWF, Guillermo, es partir desde allí, ¿no? WWF es una organización no gubernamental que basa su accionar en la ciencia, ¿no? Una organización de la sociedad civil para la que es importantísimo construir un futuro, ¿no? En donde el ser humano, ¿no? Y la naturaleza prospere, ¿no? Y eso es básicamente una visión de desarrollo sostenible, ¿no? Yeah. Queremos una producción sostenible y queremos un uso de los recursos, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, que hayan recursos hoy y que existan recursos mañana. Y también queremos minimizar la huella ecológica, ¿no? El impacto humano sobre el ambiente, ¿no? Para nosotros sostenibilidad es más que conservar, en el caso de pesquerías, ¿no? Claro. Los recursos, los stocks pesqueros, ¿no? Nosotros vemos el concepto de sostenibilidad mucho más amplio, ¿no? Sostenibilidad para nosotros también son industrias pesqueras rentables, ¿no? Sostenibilidad para nosotros también es comunidades pesqueras que puedan asegurar sus medios de vida en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eso es sostenibilidad, y por eso trabajamos, ¿no?
a través de alianzas estratégicas, porque es la única forma de trabajar, ¿no? Y de construir algo con otros sectores, ¿no? Porque solos tú puedes avanzar tal vez más rápidamente, pero juntos podemos, como dice un proverbio por ahí, ir mucho más lejos, ¿no? Entonces ese es un poco nuestro enfoque, nuestro esquema de trabajo, y es por eso que hemos venido trabajando con la industria a lo largo, industria pesquera, tanto pública como privada, claro. Guillermo, y tú lo conoces, a lo largo de muchos años, ¿no? Porque creemos que es la única forma de conseguir resultados de alto impacto, ¿no? Y te repito, lo más importante de todo es tratar de encontrar ese hilo conductor que nos une, y nos une la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad mirada desde diversos ángulos, ¿no? Tal vez el ángulo del sector de conservación, conservación de los recursos, mínimo impacto al ecosistema, sostenibilidad del sector productivo. Tú trabajas claro. mucho con la industria, Guillermo, y tú sabes que hay empresarios que lo que tienen es sostener sus negocios claro. para entregárselos a sus hijos. Y sostenibilidad desde el punto de vista del sector público, el gobierno. ¿Qué es lo que quiere el señor viceministro? Empresas rentables que generen mucho empleo y que aporten al crecimiento económico y social del país. Entonces, esa es básicamente nuestra visión, ¿no? Sí, perfecto. Estamos escuchando a Pablo Guerrero, es un biólogo con más de 30 años de experiencia en gestión de recursos costeros y marinos. Trabajó para el Servicio Parque Nacional Galápagos, primero como director de la Reserva Marina de Galápagos y luego como coordinador internacional de proyectos. Y desde el 2007 hasta la fecha forma parte de WWF, como ya lo habíamos mencionado, y actualmente es el director de conservación marina de WWF Ecuador y representante de WWF ante la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Y nos queda bastante claro, ¿no?, la posición de la organización. Después del corte queríamos hablar un poco, no sé, me permite, Guillermo, hablar sobre la cuestión de la ampliación, ¿no?, que estamos conversando sobre esto. Creo que también leímos una noticia antes, al inicio del programa, ¿no?, sí. que atuneros rechazan la ampliación de la reserva marina, pero ¿por qué? Quiero saber el por qué y qué sucede, ¿no? Porque ustedes también en un documento instan a las autoridades también a tomar algún tipo de medidas ante esta situación, ante la flota pesquera, que es lo que usted nos había mencionado. Y queremos saber cómo se lleva este pedido y si de alguna forma, y si se trata de diplomacia o no, se puede llegar a algún acuerdo para que no haya afectaciones tanto para los atuneros, para los pescadores artesanales, para las organizaciones, incluso para las autoridades. Entonces, ¿te parece si me voy a un corte y regresamos con Pablo Guerrero? No se vayan, recuerde que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Azul Sostenible. Ya volvemos. Seguimos con Azul Sostenible. Gracias, Diego, en los controles. Teleradio 1350 AM, y estamos también en las redes sociales, Facebook, Twitter, Azul Sostenible. Recuerde que hay unas encuestas y queremos que participen y también envíen sus preguntas. Seguimos con Pablo Guerrero, director de Conservación Marina de WWF. Y estamos hablando antes del corte sobre el tema de la ampliación. En el 2017, si no me equivoco, se envía a la Asamblea este proyecto de ampliación para reformar la ley de Galápagos, etcétera. Estábamos también leyendo unas noticias donde atuneros rechazan la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Porque afirman que no es que le van a quitar la oportunidad a flotas extranjeras, sino que la flota ecuatoriana va a sufrir en un 30%, ¿no? Afirmaban algunos de los representantes de los atuneros. Y yo quería conversar porque leyendo algunas declaraciones de la WWF instaban a las autoridades a tomar algunas medidas, ¿no? Y tenían 5 puntos. Aquí los tengo para recordar. Solicitar la soberanía sobre... Es que estoy estudiando, Yo la veo, cada vez me preocupo más, pero muy bien, muy bien. Le voy a quitar el trabajo, ¿no? Sí, la competencia está difícil. A ver, el primer punto, que es un pedido, es solicitar a la soberanía sobre la cordillera de Carnegie, un espacio entre las 200 millas continentales, protección de un área mayor de la zona económica exclusiva. El tercer punto, fortalecer el corredor marino del Pacífico Este tropical. 4, identificar con la ayuda de la Armada, por ejemplo, el tipo de embarcaciones y arte de pesca, que eso ya lo había mencionado. Y 5, un poco de diplomacia, operativos con las armadas, etcétera. Alguno de estos puntos, como protección de área mayor de la zona económica y fortalecer el corredor marino del Pacífico, ¿tiene que ver con esta ampliación? ¿Se debería hacer una ampliación o no de la Reserva Marina?
A ver, primero estamos actualizando ese pronunciamiento, Perfecto. ¿no? Eso fue el 25 de julio pasado, ¿no? Y lo estamos actualizando porque han pasado varias semanas y ya el tema ha evolucionado, y ya tenemos nueva información y estamos con nuevas sugerencias para el gobierno nacional, ¿no? Eso creo que aparecerá pronto. Segundo, sí, nosotros creemos que es importante el diálogo, ¿no? Nosotros creemos que es importante que cualquier iniciativa, ¿no? Que promueva, ¿no? Ampliar el espacio marino, ¿no? En zona económica exclusiva del Ecuador, debe tener la participación de todos los actores, ¿no? Si lo que queremos es construir una propuesta viable de lo que sea, de ampliación de la reserva marina o de creación de una nueva área marina protegida de alta mar, esto tiene que involucrar a todos los actores, ¿no? Con intereses en el tema, ¿no? Y obviamente un actor importantísimo es el sector productivo, ¿no? Por las razones que ya explicamos hace un rato, ¿no? Entonces, esto no puede ser una propuesta, desde nuestro punto de vista, creada por un solo sector, ¿no? Si se trata de una propuesta país, tienen que participar todos, ¿no? Eso número uno, ¿no? Participación. El proceso tiene que ser inclusivo, Así ¿no? es. Obviamente liderado por las autoridades, porque tienen interés, ¿no? En este caso hay las autoridades de Galápagos, Consejo de Gobierno, Dirección del Parque Nacional y otras organizaciones de la sociedad civil de Galápagos que están promoviendo este tema, ¿no? Pero acá en el continente hay toda una industria y decenas de miles de empleos, ¿no? Que genera esa industria que también tienen interés en el asunto, ¿no? Y hablo no solamente del sector pesquero, atunero, industrial, sino también del sector pesquero artesanal, ¿no? Que tiene operaciones en alta mar, en el océano. Entonces, eso número uno. Entonces, ese proceso de diálogo, que como bien señalaba Guillermo, ya hay una iniciativa, ¿no? De crear una mesa técnica de trabajo intersectorial y que está empezando a caminar, tiene que ser alimentado por informes, reportes científicos, es decir, las partes interesadas en el tema, sector conservación y sector productivo, tienen que alimentar el diálogo, o sea, su diálogo tiene que ser alimentado por ciencia, ¿no? Entonces, ya hay una serie de estudios de tipo biológico, ecológico, económico, legales, que están desarrollándose, ¿no? Entonces, la idea es que la mesa técnica de trabajo eventualmente conozca esos reportes, ¿no? Y sobre la base de esos reportes empiece a discutir escenarios, ¿no? Escenarios de manejo, que ya le he mencionado dos, ¿no? Posible ampliación, que desde nuestro punto de vista es un poco irreal, ¿no? Desde el punto de vista político, legal, porque eso implica una reforma en la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, y como ustedes comprenderán, la Asamblea le queda poco tiempo de trabajo y tiene un pilo de cosas en donde hay otros temas mucho más importantes que esta reforma. Entonces, la reforma para una ampliación es un poco complicada, ¿no? Y la otra es este proceso, ¿no? O sea, en el que confiamos mucho que se pueda dar. Guillermo, quería preguntarle los pros y los contras, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. Hablamos de dos puntos, ¿no? La conservación y el sector productivo. Claro. ¿Cuál sería el pro de esta ampliación? ¿Para quién? Y el contra también. ¿Qué sucede si de acaso se decide ampliar la Reserva Marina de Galápagos? Mira, como lo ha dicho el sector pesquero, atunero, en este caso también, como dijo bien Pablo, el sector de pesca artesanal de altura, realmente restringir más las áreas sin tener una base científica, lo que vas a hacer es mermar las pesquerías de alta mar, que son importantes para el país, para su desarrollo social y económico, sus exportaciones, las fuentes de trabajo. El sector pesquero ha dicho que si se demuestra de que hay una ampliación necesaria para proteger especies, que realmente no exista el mecanismo técnico para resolver el problema, es decir, no solamente cerrando un área es que tú puedes proteger las áreas marinas, puedes también trabajar con los pescadores, puedes hacer, como se está haciendo en algunos proyectos que me toca dirigir, devolver especies vivas al mar, proteger mejor a los tiburones, evitar lances en tortugas, en tiburones ballenas. Hay un montón de trabajo que ya se viene haciendo durante muchos años que ayudan a proteger estas especies sensibles. Quizás no necesariamente el cerrar un área o ampliar un área para cerrar la pesquería es el mecanismo técnico adecuado para resolver los problemas de impacto al ecosistema, sobre todo de especies altamente migratorias. Siempre repito esto porque
hay que comprender, y ojalá más adelante en los programas vamos a explicar cómo es la vida del atún, cómo es la vida del calamar, de los tiburones, que tanto se habla, y que a veces nos concentramos solo en los tiburones, pero hay que proteger todas las especies, todo el ecosistema, que es la visión de WWF y de nosotros también. Protejamos todo, todas las especies, no solo ciertas especies de tiburones, pero la restricción que hay a la pesquería pues puede mermar a la economía del país. Entonces hay que sentarse, construir algo inteligente donde podamos ayudar a proteger. El sector industrial está dispuesto, de hecho ha hecho propuestas ya para sentarse a cooperar técnicamente en la recolección de basura, en reducir impactos en otras pesquerías, porque en la reserva marina hay varias actividades que no necesariamente, porque el sector industrial está pescando fuera de las 40 millas. ¿Qué pasa dentro de las 40 millas? Y allí es una pregunta importante para todos los actores, ¿no? Entonces podría sí afectar la economía del país, porque leía justo en la noticia de los atuneros que decía que Ecuador no consume todo el atún que pesca, claro, con lo correcto, claro, pero se exporta y genera divisas, sostiene la dolarización y los puestos de trabajo, claro, ¿no? Con esta ampliación podría verse afectado toda esa podría situación. afectar un porcentaje de las exportaciones directamente en la pesquería de los barcos pequeños y medianos. Es el 30% de la producción que hay de la pesca de atún, y eso obviamente va a mermar la exportación de atún hacia Europa, sobre todo, que necesita origen, ¿no? Por eso es importante la ciencia. Sí, que la ciencia sea la base del proceso de diálogo, para, como bien dices tú, Guillermo, construir algo que sea viable. Para que algo sea viable, la gente tiene que participar y tiene que creer, ¿no? Entonces, por eso, porque es verdad, la zona esta económica exclusiva, ¿no? Y obviamente la reserva marina de Galápagos es un sitio importantísimo desde el punto de vista de la biodiversidad, ¿no? Porque es sitio donde hay la presencia de tiburones, varios tiburones martillo, tiburones sedosos, tiburones Galápagos, tiburones ballena, que tienen patrones de migración entre la reserva marina y otras áreas marinas protegidas. Lo propio pasa con mamíferos marinos, varias especies de ballenas, mantarrayas, ¿no? Tortugas marinas, ¿no? Entonces, eso es importante para la biodiversidad, pero también esa zona, hablo de la reserva marina de Galápagos y la zona aledaña, ¿no? La zona económica exclusiva, es un sitio importantísimo para por la presencia de grandes pelágicos, ¿no? Hablo de atunes, varias especies de atunes, varias especies de picudos, marlines, peces bandera, pez espada, el dorado, el guajú, en fin, hay especies de importancia biológica, de biodiversidad, pero también hay especies de importancia comercial. Entonces, necesitamos toda esa información, patrones migratorios, sitios donde son importantes para la captura, para la producción, y con toda esa información, sector pesca y sector conservación, sentarse, analizar escenarios, insisto, ¿no? El diálogo tiene que primar y nadie puede quedarse atrás, ¿no? Esto no puede ser construido por un solo sector. Esto, si es una propuesta país, ¿no? Tiene que ser construido por todos, ¿no? Pablo, yo tendría una pregunta. Con la experiencia que tiene WWF en Galápagos, ustedes tienen muchos años trabajando allá, ¿qué otros problemas podría tener la Reserva Marina de Galápagos que son importantes conocer para el público? Porque no solamente es la pesca, que hay que reconocer que puede causar un impacto, hay que demostrarlo científicamente, pero está allí en la agenda. ¿Qué otros problemas en la Reserva Marina de Galápagos WWF cree que deben también enfocarse las instituciones de Galápagos y todo el país, no solamente los que están en Galápagos, ¿no? Sí, un tema primordial es el turismo, el manejo del turismo, ¿no? Sí. Actualmente hay más de 250.000 personas, bueno, hasta antes de la pandemia, perdón, ¿no? Porque ahora no hay turismo, y ese es uno de los problemas. Es una realidad también. Latentes, actuales de Galápagos, ¿no? Y hay marchas y protestas de la comunidad. Hemos escuchado. Porque si no hay turismo, no hay economía, ¿no? No se mueve nada en las islas, ¿no? Pero el tema del turismo, el manejo de turismo, ¿no? Ese es un reto que tiene el país, ¿no? De buscar la forma, cómo se puede hacer un manejo sostenible, ¿no? Cómo se puede involucrar a las comunidades locales, ¿no? Para que sean parte de ese proceso, ¿no? Llamado turismo, ¿no? ¿Y por qué el manejo del turismo? Porque Galápagos, si tú te pones a ver a lo largo de los años cómo ha ido creciendo, ¿no? El número de turistas, el número de visitantes que va a las islas es impresionante, ¿no? El tope, el último que yo más o menos vi,
estábamos hablando de 270, 280 mil personas por año. Para un sitio, ¿no?, tan frágil, ¿no?, como las islas, eso es medio complicado. ¿Por qué? Porque más turistas van, usted tiene que llevar más alimentos, más vituallas, porque lamentablemente en Galápagos no es completamente autosostenible, en el sentido de producir verduras, producir alimentos. Carne, entonces usted tiene que importar, ¿no?, productos, una serie de productos. Entonces, mientras más productos se demanden para atender esa creciente masa de turistas que llegan, más posibilidades de que vayan más barcos, más aviones, ¿no? Y más posibilidades de entradas de vectores, de especies introducidas a un sitio. ¿Y esto afecta? Por supuesto, ¿no? Y ese es el combate, ¿no?, que tiene el Parque Nacional Galápagos, el Ministerio del Ambiente, el Parque Nacional Galápagos, porque yo fui guardaparque en otra vida, ¿no? En tiempos, ¿no? Y realmente valoro el trabajo que hacen los guardaparques, ¿no?, terrestres y marinos, ¿no? Porque esa gente sí verdaderamente suda la camiseta y gracias a ellos es que Galápagos tiene un nivel de conservación del 95%, es decir, para unas islas oceánicas está bastante bien conservado. Pero el manejo del turismo, ¿por qué? Porque más turistas, más productos que se demandan para atender a ese turismo masivo y más posibilidades de especies invasivas. Ahora, hay otro tema en Galápagos importantísimo, ¿no? Obviamente el manejo de los desechos sólidos, porque imagínate la cantidad de gente que va... ¿Cuál es la tasa de crecimiento poblacional de Galápagos? Yo me acordaba de un 6-7% creo que anda por ahí 7-8%, ¿no? Guillermo, que es por encima del promedio del crecimiento de Ecuador. Así es bastante grande, ¿no? Sí. Pero ese es un reto, ¿no? El tema del manejo del turismo, ¿no? Hay otras cosas que son complicadas, ¿no? Porque Galápagos, tú sabes, el parque terrestre, el 97% por ley es área protegida. Y un 3% es zona urbana, donde están los pueblos, ¿no? Puerto Ayora, Puerto Villamil, Puerto Vaquerizo Moreno, en fin. Entonces, en ese 3%, que es donde están asentadas estas pequeñas poblaciones, ¿no?, es de donde se generan las mayores presiones sobre los ecosistemas marinos. Llámese parque terrestre y parque marino. ¿Y por qué? Porque mientras en el 97% de la superficie terrestre de las Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos, insisto, el Parque Nacional Galápagos, ¿no?, hace unos esfuerzos bárbaros, ¿no?, por hacer manejo y conservación, y lo cual es súper aplaudido a nivel global. Pero en ese 3%, los municipios, los gobernadores, los políticos, ¿no?, no hay ordenanzas municipales en el sentido de ganar votos, de gestión ambiental. Entonces, ordenamiento territorial, crecimiento, mira la cantidad de hoteles, hostales, restaurantes, el tema de los manejos de los desechos. Insisto, en ese pequeño espacio del 3% de la zona no protegida, las zonas urbanas, es de donde se generan todos los impactos sobre las áreas protegidas de Galápagos. Entonces, es complicado. Porque... Pablo, sí, hay algo que no entiendo. O sea, usted me dice el manejo del turismo y comprendo cuáles son las afectaciones, pero ¿cómo hace entonces Galápagos para hacerle frente a toda esta cantidad de turistas que ojalá, bueno, también se reactive? Porque estamos viendo, antes de hacerle la pregunta, en Twitter, ayer me comentaba Guillermo de que hay huelgas de hambre, etcétera, porque menciono uno, Solidaridad responden con responsabilidades de la vida de Raúl Menoscal, que se encuentra en huelga de hambre por el abandono, afirman, del Estado a los habitantes de las Islas Galápagos. Por otro lado, pobladores e integrantes de la Junta Provincial de Galápagos se declaran en huelga de hambre, etcétera. Pero, ¿cómo hace Galápagos o el gobierno o Ecuador para que no pase nada y se pueda manejar bien el turismo sin necesidad de que haya alguna contaminación o problemas a futuros para Galápagos? ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, esa es una respuesta que tiene que dar el gobierno nacional, ¿no? A través de políticas públicas claras, ¿no? Y también a través de generar una visión, qué es lo que quiere el gobierno nacional, qué es lo que quiere el país para las Galápagos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de turismo que queremos para las Islas Galápagos? Queremos un modelo de turismo de los buques cruceros
o de estos hoteles flotantes, ¿no? Que llegan los pasajeros en avión, los ponen en los barcos, van en los barcos 4, 5, 6, 7 días, ¿no? En los cruceros, hacen los sitios el crucero normal, en los diferentes recorridos, itinerarios que le llaman a los sitios de visita de turismo, y luego agarran, los embarcan en un bus, los llevan al aeropuerto y los sacan de las islas. ¿Y qué queda en las islas? ¿No? Ese es el modelo de turismo que queremos. Eso es lo que hay que repensar. Ese es el modelo que servía hace 40 años, cuando no había las facilidades, no había la población, que ahora creo que andan por el orden de los 25 30 mil personas, ¿no? Habitando en las islas, ¿no? Pero eso servía hace 40 años, ¿no? Claro. Ahora, por eso, insisto, eso es lo que el gobierno necesita repensar, ¿no? ¿Cuál es el perfil del turista que quiere para Galápagos? A Galápagos, ¿qué es lo que se va a ir? A discotequear, ¿no? O a ver la biodiversidad, claro, ¿no? A aprender de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que a Galápagos, cómo manejar el tema del ingreso. Desde hace 98 se generó la tasa famosa de ingreso, ¿no? Los turistas de Estados Unidos, europeos, pagan $100 por ingreso, sí. Los de la Comunidad Andina de Naciones, la mitad, $50, si mal no recuerdo, y los nacionales creo que pagamos $6, ¿no? Entonces, eso sirve en las actuales circunstancias para hacer manejo, eso sirve para diferenciar el tipo de turistas que uno quiere traer a las islas, en fin. Claro. O sea, hay una serie de temas que tienen que definirse. Mira, ¿no? Lo que dice el INEC, ¿no? Hablábamos de la población. El INEC dice: la población de Galápagos en este año, 2018, ascendería, estoy hablando de una estadística anterior, pero ascendería a 31.600 personas. Es más de 25.000. Y en el 2020 se situaría en 33.042 personas, un crecimiento del 7%. Un 20 y 23% más que la cifra del censo del 2015 según el INEC en el Ecuador. O sea, allí vemos las tasas de crecimiento y cómo esta población va a generar más presión sobre los recursos que tú bien indicas, ¿no? Y sí, exacto, y la gente vive del turismo y por eso son los reclamos actuales. Como el tema del COVID ha impedido que el turismo se desarrolle de manera normal, ¿no? Entre comillas, normal. Eso es lo que ha generado que las protestas actuales, ¿no? Claro. No hay circulante. Yo fui a Galápagos hace algunos años y la verdad es que la identidad que tiene el lugar hay que preservarla sobre todo, ¿no? El tema, como usted dice, o vamos a ver y conocer las especies y a respetarlas, o vamos a ir de discotecas y a decir, bueno, me fui a Galápagos. Creo que eso es muy importante. Pablo, le agradecemos infinitamente por su tiempo, porque creo que nos ha contestado muchísimas interrogantes que teníamos sobre este tema. Sí, Pablo Guerrero, director de Conservación Marina de WWF, gracias por estar aquí. Que no sea la última vez, porque ustedes también tienen un proyecto interesante con el sector pesquero artesanal, que son proyectos muy bonitos que yo conozco, que están iniciando. Más adelante vamos a hacer una cobertura de esos proyectos con la pesca artesanal y con WWF, para que también se vea que no solo se trabaja con la industria pesquera, sino con el sector pesquero artesanal. Y eso los felicito a WWF por ese gran trabajo que hacen aquí en el país y en el mundo, porque no es solamente aquí en Ecuador, y sentarnos a conversar sobre estos problemas de cómo desarrollar la pesca sostenible, que siga adelante, y te felicito y gracias por estar aquí, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes, Alondra, Guillermo, encantados de venir, porque efectivamente tenemos muchos más temas, no solamente es pesca sostenible, acuacultura responsable, manejo espacial marino, sí, manejo de áreas marinas protegidas, conservación de megafauna, ¿no? Hay muchos proyectos en océanos que ejecutamos. Hay muchos proyectos, ¿no? Y es importante dejar esa cuña. Muchos proyectos que vamos a hablar sobre también la conservación del Golfo de Guayaquil, las áreas marinas protegidas de la costa. Ustedes tienen una gran experiencia. Ya voy a estudiar, ya me voy a poner a estudiar todo lo que acaba de decir. Como estamos en vivo, queda también el programa en vivo para yo estudiarme todos estos temas para el próximo invitado. Una vez más, muchísimas gracias Pablo. Gracias. Y nosotros nos vamos con un dato curioso. Hoy en el dato curioso. El Océano Pacífico tiene aproximadamente 25.000 islas y su mayoría ubicadas por debajo de la línea ecuatorial. La masa más grande del Océano Pacífico está ubicada en el país de Australia, en el continente Oceanía.
Su punto más profundo mide 11.000 metros. Su salinidad varía por su precipitación y la temperatura más cálida llega hasta 30 grados, justo en la zona más cercana al Ecuador. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste lo cálido de esta agua de mar? Coméntalo por nuestras redes sociales, @azulsostenible. Ese fue el dato curioso. Oye, Guillermo, ¿cuándo fue la última vez que se fue a la playa? Oh, un buen tiempo te diría, sí, ¿no? y peor con esta pandemia, ¿no? Con esta No hay pandemia. chance. Pero muchas personas se están yendo ahora, ¿no? Algunas playitas he visto. Hay algunos que se han ido, pero creo que no es recomendable No. todavía, en mi opinión. Creo que hay que esperar un poco más. Yo Sí. sé que la playa nos llama mucho a todos, desde el punto Nos de vista quitaron las filosófico. vacaciones también. Vacaciones, filosofía, cultura, tanto que nos da el mar y sus playas, que también hay que cuidarlas, y de eso también vamos a conversar en otros programas. Perfecto. Recuerde que usted está escuchando Azul Sostenible en Teleradio 1350 y a través de nuestro en vivo en Twitter y en Facebook. También quiero hacerles acuerdo que tenemos encuestas en Twitter y quiero que respondan para después conversar sobre ellas. Y nos puede hacer preguntas, que aquí está el ingeniero pesquero para responderlas. Ya volvemos. Me ha gustado mucho y Guillermo, ahora que nos quedamos solos, quiero también hacerle esas preguntas porque leía un artículo de España, ¿no? Donde hablaba de pesca sostenible en 8 pasos. Y obviamente es un informe de Greenpeace, que sabemos que también es una organización que puede llegar a ser un poco radical, ¿no? Sí, pero hablaba, no le voy a leer los 8 pasos, sino que encontré 3 que me llamaron mucho la atención. Uno, obviamente el apoyo a la pesca artesanal, que eso lo tenemos clarísimo, no hay nadie en contra de eso. 2, eliminación de artes destructivas como la pesca de arrastre, que también lo hablaba Pablo Guerrero, que hay que enfocarnos en supervisar qué está haciendo estas flotas que vienen por acá. Y tercero, ampliación de la red de reservas marinas. Si esto es lo que proponen en un contexto de otro continente, estamos hablando de España, ¿qué pasa Ecuador? Estamos hablando de lo mismo. ¿No beneficiaría de alguna forma más la biodiversidad el hecho de la ampliación? Sabemos que hay que tener en cuenta el comercio, pero de alguna forma beneficia a la biodiversidad marina, ¿no? En todo caso. Claro, mira, las áreas marinas protegidas se escogen en ciertas áreas especiales que muestren que tienen especies sensibles, especies que viven en ese entorno y que si salen de ese entorno pueden ser afectadas, y que hay que cuidar esos ecosistemas frágiles, y estamos de acuerdo en eso. De hecho, Ecuador tiene algunas áreas marinas protegidas, no voy a hacer el número porque están en nuestras encuestas, para ver si la gente sabe cuántas áreas marinas protegidas tiene el Ecuador y dónde está la mayoría, y para que vean que el Ecuador sí tiene áreas marinas protegidas, ha venido haciendo su trabajo a través del Ministerio del Ambiente, de los gobiernos, de los actores, y que también se ha dedicado a proteger. Y nos parece importante, yo creo que para proteger esas especies sensibles en esas áreas especiales son interesantes, pero de allí que las áreas marinas protegidas se extiendan por extender, ya queriendo cubrir especies, áreas oceánicas, especies altamente migratorias, que no se las puede controlar, es la metodología para conservar o el uso sustentable de los recursos, es otra recomendado técnicamente, no necesariamente cerrar. Cerremos ciertas áreas especiales, de acuerdo, para estas especies sensibles, pero ampliarnos a que todo el océano debe ser cerrado, pues entonces vayámonos a la casa. Sobre todo Ecuador, que tiene el 84% del territorio, de su total del territorio que tiene Ecuador, el 84% está en el mar. Ajá, sí, yo tenía ese dato por aquí, Por se me ahí, adelantó, caramba. mire que iba a hacer mérito. No lo dice, pues. Entonces, Aquí está. caramba. Y ese fue el primer dato que usted me Ese dio, lo fue tengo parte de hasta la primera señalado. clase, Aquí sí, está ¿ves? bien. 84% del territorio ecuatoriano es marino. Y otro dato es que el territorio marino del Ecuador es 5.3 veces mayor al terrestre. Así es, ese es muy bien. Ahí lo tiene. Oiga, Sí. Guillermo, nos faltan minutos, entonces quiero leer las respuestas de las encuestas en Twitter. Una de las preguntas decía característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. Esa sería la definición de sostenible o sustentable. ¿Cuál es la respuesta, Guillermo? Sostenible. Sostenible. Es sostener la producción o lo que se aprovecha para las futuras generaciones. Es sostener eso que se está produciendo. Pues en este le momento. cuento que
el 70% respondió sustentable y el 30% sostenible. Y yo me equivoqué en esa también. La siguiente pregunta era adjetivo, bueno, esta es así mismo sostenible, ¿no? Adjetivo que se utiliza para designar aquellas prácticas o metodologías que pongan su principal atención en el cuidado del medio ambiente, pero que al mismo tiempo puedan ser realizables en términos económicos. Claro, ahí ya la Ahí visión sí es más amplia, porque toma otros parámetros, inclusive no los económicos, sino los sociales, ¿no? Cuidar de que la actividad sea socialmente rentable, también sea socialmente legal, y también que tenga rendimientos económicos, aparte de mantener la producción estable, ¿no? Ese sí es sustentable. Esa es sustentable, Perfecto. Es más global, más integral. Ya lo entendí. Es más compleja, inclusive hay varias definiciones sobre eso, ¿no? Ahí tenemos efectivamente el 53% respondió sustentable. La otra pregunta era, ¿dónde encontramos mayor cantidad de áreas marinas protegidas? ¿En Ecuador continental o en Islas Galápagos? ¿Respuesta? Ecuador continental. No, pues... Se Yo me equivoca. confundí también, yo dije Islas Galápagos, si estamos hablando de especies marinas. Vamos a hablar el lunes entonces. Ah, está bien, yo creo, por favor. Pero mire, que no solo yo, porque de 52 votos, el 77% respondió Islas Galápagos y el 23% Ecuador continental. Lo hicimos a propósito porque justamente eso es lo que la gente piensa, que Galápagos tiene más áreas marinas protegidas. Tiene el área más grande de protección marina es la Reserva Marina Galápagos, pero el número de áreas marinas protegidas están acá en el continente y más adelante vamos a conversar también de ese tema. Perfecto, al siguiente programa quiero que me aclare ese tema. Muy y la bien. última pregunta era, ¿cuántas áreas marinas protegidas tiene Ecuador? ¿Sería 20 o 24? ¿Cuál es la respuesta? 20. Ah, se confundieron también. Señores, tienen que estudiar como yo estoy estudiando sobre estos temas, porque 35% respondió 20 y la otra cantidad 24, o sea, se confundieron totalmente. Perfecto. Pero bueno, estamos aquí también para enseñarles. Creemos que esto es constante aprendizaje. También tenemos cuántas especies de tiburones hay en el mundo. ¿350 o 243? 350. Ya, perfecto. Ahí sí, yo creo que eso fue como que, bueno, a ver, esta misma. Muy bien. El 64% respondió 350. ¿Y cuántas? Bueno, aquí está lo de cuántas especies, creo que ya, ¿verdad? Esas eran las preguntas de Twitter. Muchísimas gracias por responder, porque estamos viendo que hay muchísima más interacción por parte de las personas que nos están escuchando. Antes de despedirnos, vamos a otro dato curioso que me encantan. Así que, Diego, póngale play. Hoy en el Dato Curioso. Los océanos regulan el clima de la Tierra, absorben gran cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, proporcionan gran parte del oxígeno que respiramos y del alimento que consumimos. Se cree que más de 1/3 de las especies que pueblan el océano todavía no han sido descubiertas. Por todo ello, hoy es más necesario que nunca recordar por qué la Tierra es conocida por el planeta azul. ¿Y tú, ya lo sabías? Coméntalo por nuestras redes sociales, @azulsostenible. Pues no lo sabía, pero es interesante conocerlo. Así que coméntenos. Y hablando de comentarios, ya para terminar, queremos leer una pregunta. ¿Pueden explicar en qué consisten los derechos que tiene el Ecuador en las 200 millas de mar territorial, tanto en el Ecuador continental y en las Islas Galápagos? Creo haber escuchado que el derecho del Ecuador es solo sobre el suelo y subsuelo del mar. Gracias por responder esta inquietud, lo pregunta Álvaro Zambrano. Sí, es una respuesta bastante amplia. 200 millas no es de mar territorial, solamente 12 millas y 188 de zona económica exclusiva. Pero vamos a responder eso en programas siguientes y también le podemos responder a nuestro oyente por escrito, explicando un poco cuál es la diferencia. Pero hay que estar claro que solo son 12 millas de mar territorial. Perfecto, muchísimas gracias. Y esta sí tengo que leerla porque dice Raúl Reyes, buen día, excelente programa. Antonio León dice, buen programa, el ser didáctico en las explicaciones es lo mejor, ¿sí ven?
La producción pensó en eso, señores. Por eso está el ingeniero pesquero que nos puede contestar todas nuestras interrogantes, y aquí este estudiante que está aprendiendo día a día sobre el Aprendamos tema. Todos. Nunca todos. se termina de aprender. Gracias, Antonio, por eso. Así es. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Son las 10 de la mañana. Tenemos que terminar. Recuerde que el miércoles a las 13 horas con 15 minutos estamos aquí en la cabina de Teleradio 1350 AM y también en vivo en Facebook, Twitter, y puede comunicarse con nosotros en Instagram, enviar preguntas, y en los siguientes programas vamos a seguir conversando. Guillermo, me encantó. Ahora sí vamos a comer ceviche, ¿no? Vamos, quedamos encebollados. Ah, encebollado. Bueno, sábado encebollado. Hay muchos sábados por delante. Muy bien, vamos entonces. Gracias. Gracias por estar aquí. Gusto verte. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Que pasen bien. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.